Vamos a continuar en esta ocasión con las sugerencias para leer la Biblia de manera respetuosa y fuera de cualquier discusión sobre traducciones. La sugerencia de hoy es sobre el término todopoderoso o el Shaddai, que aparece algunas veces en el Antiguo Testamento. La primera vez que vemos esto en Génesis es en Génesis 17, cuando uno de los Elohim se presenta a Abraham y le dice: yo soy Dios todopoderoso, camina delante de mí, sé perfecto, pondré mi pacto entre tú y yo, etcétera, etcétera. Las otras veces se menciona en Génesis 28, 35, 43, 48, 49, en Éxodo 6, número 24, en Ruth 1, Salmos 68 y 91, en Job 5, Joel 5, Isaías 13, Ezequiel 10. La mayoría de los tiempos es por lo tanto mencionado en Génesis. Así que vamos a ir y examinarlo. Así que tengo el Todopoderoso en hebreo, que dice el Shaddai, con el punto que duplica la letra D. ¿Qué dice la exégesis de la Escuela de los Estudios Bíblicos de Jerusalén? Esta es la Biblia de Jerusalén, o la Biblia que da estas explicaciones. Dice exactamente que la traducción omnipotente común seguida por la Biblia, es decir, la Conferencia Episcopal Italiana, esa traducción es inexacta. El texto dice todopoderoso y la nota dice que es una traducción incorrecta. El significado de El Shaddai es incierto. Dios de la montaña ha sido propuesto según el acadio Shadu. Será preferible interpretar Dios del paso según el hebreo Sadeh. Y según otros significados de la palabra acadia, el texto dice omnipotente. La nota de abajo dice que omnipotente está mal y podrá significar el de la montaña para traducir el con Dios. También es una traducción artificial. El de la montaña, o mejor aún, el del paso. Les recuerdo que hemos hablado extensamente sobre los términos de él y Elohim en nuestras conferencias anteriores. Entiéndese que el de la montaña, el del paso y el todopoderoso, hay una gran diferencia. Basta leer la Biblia para entender que Yahvé era cualquier cosa, menos omnipotente. Solo leer algunos libros es suficiente para leer algunos libros de la Biblia y entender cuántas son las limitaciones que Yahvé tenía. Dios necesariamente debe ser todopoderoso, por lo tanto el todopoderoso también debe estar allí en alguna parte, pero si estos dos elementos de incertidumbre no fueran suficientes, le agrego un tercero, y el tercero es este. Algunos diccionarios, como el de Brown Travis Briggs, uno de los más importantes en una biblioteca bíblica, relacionan el término Shaddai con la raíz verbal Shaddad, que tiene el significado preciso, está conectado con el concepto de violencia. Dice que el significado es actuar con violencia, devastar, arruinar. Este otro diccionario en hebreo bíblico referente al verbo Shaddad se traduce como devastar, masacrar, destruir y así sucesivamente. Como puede ver, todos los significados relacionados con la violencia, y por lo que concierne al término Shaddai, dice nombre divino aún incierto. Nombre divino, obviamente, porque se refiere a él, que se traduce artificialmente con Dios. Entonces, si tomamos este significado, hay que hacer una consideración. Este él, que se presenta a Abraham, puede o podría haberle dicho, podría, obviamente, decir: soy un él violento. Así que ten cuidado con lo que haces y camina delante de mí, y sé perfecto. Esta afirmación podría entenderse realmente como una advertencia. Querido Abraham, ten cuidado con lo que haces porque soy violento. De hecho, basta leer la Biblia para comprender que estos significados que hemos leído, es decir, exterminio, devastación, etcétera, etcétera, eran normales para Yahvé. Basta pensar en los genocidios que se cometieron
infanticidios en la Biblia para entender que este podría tener algún significado entre los posibles. Sin embargo, el objetivo de estas conferencias no es encontrar un significado para contrastar los significados, sino leer la Biblia de manera respetuosa, evitando cualquier discusión inútil, porque el significado es incierto y así evitamos discusiones inútiles. Cuando encontremos, por tanto, omnipotente o almighty en inglés, escribimos, entonces vamos a escribir la palabra Shaddai y lo leemos así sin preguntarnos qué significa. Esto nos ayudará a entender la Biblia sin importar el significado que le queramos dar en este término. Así que hagamos este reemplazo. Efectivamente, para ser más preciso, cuando encontramos a Dios Todopoderoso, ponemos el Shaddai. Así también evitamos traducir la palabra el con Dios, porque este también es una traducción incierta. Y ahora vamos a ver de alguna manera u otra que esto de la interpretación va a cambiar de una manera mucho más justa a la hora de leer la Biblia. Bien, cuando hablamos de la palabra ángel o ángeles en la Biblia, dado que la figura de los ángeles es una figura que se representa de diversas formas en el Antiguo Testamento, actúan como mensajeros y es el significado griego del término ángelos. Actúan como guardianes, actúan como controladores. Estoy pensando de los ángeles que actúan como centinelas en los campamentos de los Elohim. Se describen los dos campamentos de Elohim, citados en el libro del Génesis. Son personajes que a menudo intervienen, obviamente en nombre de los Elohim, en plural. Son personajes que a menudo no son agradables al encuentro, por lo que son un poco diferentes a lo que presenta la tradición. Estos bellos, dulces, etéreos, angélicos, luminosos, alados, que vuelan y que siempre traen paz y alegría con un arpa, serenidad. Pero aquí no es el caso. Hay ángeles luchadores. Lo hemos visto con Michelle. Hay ángeles que intervienen, por ejemplo, en la dinastía, cuando hablo de Michelle, es decir, del ángel Miguel, en el linaje abrahámico y dávico, con ocasiones, por ejemplo, de mujeres estériles, pensamos en Gabriel, cuando se habla de mujeres estériles y anunciaciones. En fin, después de su intervención, estas mujeres se vuelven fértiles. Hay toda una serie de representaciones que hacen que sea mejor una vez más respetar lo que escribieron los autores judíos. Entonces, cuando encontramos el término ángel o ángeles, escribimos malak o malaquín, según sea plural. Así, al menos no nos equivocamos, respetamos a los autores antiguos. Recordemos, como lo mismo que pasa con Elohim, Eloa es singular, Elohim es plural, porque así como en el español tiene la terminación S, tenemos IM, Elohim, como la pluralidad, para marcar un plural. De la misma manera, así como Malak es singular, Malaquín es plural. Aquí, en este mismo momento, estamos básicamente al final de las palabras de las que por lo menos me interesa contarles hoy. Aquí, por ejemplo, en la Biblia Desnuda, en el libro que yo escribí, el que se acaba de publicar, está escrito en colaboración con el periodista Giorgio Canteno. Entre otras cosas, este libro del que tengo que contarles, yo tengo una mención, pero nos estamos preparando porque en este libro que participa es una operación específica por el cual ya agradezco a esas miles de personas que ya lo tienen, porque aún no saben en qué operación han participado activamente. Lo explicaremos pronto y por ello también participarán todos aquellos que a partir de ahora, si les apetece, puedan leerlo, porque estoy convencido de que ambos estarán muy contentos. Y en este libro, en particular, la Biblia Desnuda, he puesto un resumen de las cosas que he explicado en todas mis conferencias en este caso. Así que ahora, por conveniencia, antes de hacer la aparición final de la que luego les contaré, por conveniencia les resumiré. Entonces, cuando encuentres la palabra escribes, o cuando encuentres la palabra Dios, déjala como está, Elohim. Es decir, deja el término que usaron los autores hebreos. Cuando encuentres los términos Señor o Eterno, escribes la palabra Yahvé, que es exactamente el término que se encuentra en hebreo cuando, en este caso en italiano, en resumen
de todos modos, en nuestro idioma moderno, encontramos estas dos palabras. Sigamos cuando, por ejemplo, encuentren la palabra altísimo, déjenla como el guión, que es exactamente el corresponsal que encuentran en las Biblias hebreas. Por lo tanto, en el caso de este video, de esta conferencia, cuando encuentres a ángelo o ángel, lo hemos visto, cuando encuentres espíritu, espíritu de Dios o espíritu del Señor, escribes Ruach, que en este caso será respectivamente Ruach de los Elohim, o en otros casos, Ruach de Yahvé. Así que esto es lo que dice. Cuando encuentres gloria, y generalmente es gloria del Señor, escribe Kabot, sabiendo entonces, una vez más, que cuando haya gloria del Señor, es en realidad el Kabot de Yahvé. Así que está escrito en hebreo. Cuando encuentres eternidad, te ves o te vas como en hebreo Lam, sabiendo que, como te había explicado en otras conferencias, es cargar. No solo significa eternidad, sino también muchas otras cosas que tienen valor temporal, sino también algo de valor espacial, un lugar desconocido con la palabra Olam. Hay que dejar esa palabra así como está, para evitar connotaciones teológicas o místicas. Y el contexto nos dirá cuál puede ser su verdadero significado. Y finalmente, cuando encuentres a Todopoderoso, escribes El Shaddai, que tiene un significado completamente diferente, pero ya lo he explicado en el video específico y así no diré a eso o no volveré. Entonces, estas son las indicaciones generales que encuentras, por ejemplo, en la Biblia, en el libro La Biblia Desnuda. Sobre todo esto, sin embargo, haremos un ejercicio nuevamente hoy. Nos dedicaremos en conferencias para hacer algunas pruebas de lectura que verás que serán divertidos, a la par que muy efectivos. Seguro que no serán aburridos porque vamos a leer en pasajes puntuales en los que las discusiones sobre estos términos son infinitas, verdaderamente infinitas, y nos aseguramos de eliminarlos todos. Iremos a leer esos pasajes y los leeremos dejando exactamente lo que escribieron los autores judíos. Y así verán que, sin necesidad de entrar en discusiones, entenderemos mucho de lo que describe la Biblia. En cuanto a estos libros, que yo ya he dicho antes, estamos preparando conferencias, videos, que explicará cada uno al respecto, para que de alguna forma u otra se dé un poco la presunción. Estoy seguro que agradarán a muchos de los que eventualmente intentarán obtener dichos libros. Bien, vamos a contar un poco de mi historia, ya que hay demasiadas dudas. Yo, como persona curiosa, como pasión personal, amaba y sigo amando las lenguas antiguas. Entonces, en la secundaria estudié latín, griego antiguo y luego, por mi pasión personal, estudié hebreo antiguo con un profesor de la comunidad judía de la ciudad de Turín, donde vivo. Y lo estudié porque quería y estaba intrigado, obviamente por textos en los que se basa la religión en la que crecí, y por eso quería ir directamente a las fuentes. Entonces comencé a estudiar. Luego comencé a traducir por mi cuenta y mientras traducía, cuando traducía, noté, digamos, una inconsistencia. Y entonces, en mucha humildad o con mucha humildad, porque obviamente no soy nadie, y con mucha humildad envié esta inconsistencia a la editorial católica italiana más importante que trabajaba con el Vaticano, Edizioni San Paolo. Y para mi gran sorpresa me respondieron y me dijeron que tenía toda la razón. Entonces también me dijeron, si encuentra otra cosa en decirle, nos los avisa. Y efectivamente eso es lo que hice, les avisé de otros detalles inconsistentes. Encontré otras 3 o 4 traducciones, digamos, que no eran exactamente congruentes en mi opinión, y también se las envié. Y luego quisieron conocerme, así que me pidieron que les enviara algunas páginas de mis traducciones, y luego me pidieron para ir a la oficina y comencé a confiarme las tareas de revisar las traducciones que publicaban. Después de eso, sin embargo, me confiaron la tarea de traducir y publicar 17 libros del Antiguo Testamento que traduje literalmente del hebreo, porque me pidieron que hiciera la traducción literal y así lo hice. Luego, en un momento dado, en el 2010, comencé a hablar públicamente y también a escribir sobre, digamos, algunos errores. Y por ello me despidieron inmediatamente. O sea, inmediatamente terminaron la relación laboral. Mientras tanto, yo tenía otros libros
que me habían pedido que los tradujera, pero ya no los publicaron porque ya no querían publicar con mi nombre. Obviamente porque había empezado a hablar públicamente desde el 2010 y ahora sigo por mi cuenta. Por lo tanto, se han publicado 17 libros. Escribí 15 ensayos sobre traducciones. Afortunadamente, se convirtieron en bestsellers publicados por Mondadori, que es la editorial italiana más importante, una de las más importantes de Europa. Y luego aquí en adelante. Ahora también estoy publicando con la editorial Tutti, que es esta. La editorial Tutti porque la editorial o esta publica mis libros en inglés y por lo tanto, como has visto, también comencé a publicar en inglés. Mientras tanto, desde 2010 he estado alrededor de 300 conferencias en Italia, Europa y luego tengo este canal, el canal oficial mío, Mauro Biglino, donde hago algunos videos y simplemente cuento mis curiosidades. Lo que quiero decir, si me permiten, porque es importante, es que no cuestiono en absoluto la existencia de Dios. No trato con eso, no en mi trabajo. Hablo de la Biblia, es decir, soy traductor y solo digo lo que está literalmente escrito en la Biblia hebrea. Y luego cada uno puede hacer con ello lo que quiera. Es decir, nadie debe venir detrás de mí, cada uno debe pensar con su propia cabeza y yo como traductor digo lo que está escrito en el hebreo y de hecho también lo pongo en los libros. Pongo el hebreo con la traducción literal para que cualquiera pueda comprobar, pueda verificar lo que digo y así estemos todos tranquilos y serenos. Sí es muy importante todo lo que hiciste sobre este. Algunas personas recargan el hecho de que cuáles fueron estos errores que yo marqué antes de que me hayan despedido. Bueno, lo importante es que esto afecta toda la traducción que puede estar en la Biblia, en el Antiguo Testamento. También tenemos la traducción de la palabra hebrea Elohim. Como dije antes, no me preocupa la existencia de Dios y respeto absolutamente la fe de todos porque es muy posible que Dios exista, así como no es un tema que cuestiono. El problema es que la palabra Elohim en la Biblia, la palabra hebrea, es la palabra que siempre se traduce como Dios, pero Elohim no significa Dios. Elohim es una palabra plural que indica una multiplicidad de individuos y la Biblia habla de eso. Y en particular habla de ellos, que uno de ellos se llama Yahvé, que es uno de los Elohim y que es el que cuida, digamos, aquel a quien le fue encomendado el pueblo de Israel. O sea, en particular, le fue encomendado, como la Biblia dice claramente, con la familia de Jacob. Y Jacob es ese patriarca que luego toma el nombre de Israel. Por eso la Biblia trata de esto. Y de hecho, como eruditos judíos, incluso en las Biblias publicadas por los judíos, en las notas, está escrito que la Biblia, por ejemplo, no trata de la creación del universo, sino de la formación del pueblo de Israel. Y esto es lo que está claramente escrito en la Biblia. El término Elohim, por así decirlo. Nadie en el mundo sabe a ciencia cierta lo que significa. De hecho, siempre digo que lo mejor sería no traducirlo, sino dejarlo Elohim para que respetemos a los autores antiguos. No hacemos traducciones imaginativas y por el contexto entendemos exactamente cada vez que encontramos esa palabra. Por el contexto entendemos lo que hicieron aquellos allí, es decir, ese grupo de individuos, porque precisamente en muchas partes de la Biblia, que obviamente pongo en mis libros, se entiende claramente que es una multiplicidad de individuos. Por lo tanto, la Biblia no habla específicamente del Dios que nos presenta la teología. Después de eso, también podemos decir, me doy cuenta que Dios eligió ese libro para darse a conocer a la humanidad. Y bueno, no tengo nada que decir al respecto a ese argumento, absolutamente. Solo digo que Elohim no significa Dios, pero los exégetas judíos también dicen esto. Es decir, dicen que de hecho Elohim puede tener muchos significados porque el hebreo es un lenguaje polisémico. Es decir, cada palabra puede tener muchos significados, pero, por ejemplo, importantes exégetas judíos escriben que la Biblia no contiene la palabra de Dios tal como la entendemos. Así que este primer gran, llamémoslo error, un error malo de interpretación, más que todo sería un forzamiento. Es un gran tramo, otro gran tramo es la idea de creación, es decir, el verbo bará en hebreo, que se traduce como crear o crear de la nada, no significa crear. En mis libros y conferencias he relatado todas las ocurrencias en las que aparece el verbo bará y significa intervenir en una situación ya existente para modificarla para los propios fines. Y esto es lo que hicieron los Elohim, precisamente cuando intervinieron y dónde intervinieron. Pero, ¿cuál es el problema? Que en la antigua cultura semítica no existen conceptos metafísicos, es decir, no existe el concepto de trascendencia,
no existe el concepto de eternidad, no existe el concepto de omnisciencia, omnipotencia. Realmente no existe. Estos fueron introducidos por la teología para dar su interpretación, que sin embargo es exagerada, porque en realidad la Biblia es un libro muy concreto que nos cuenta una historia, la historia de la relación entre el pueblo de Israel y Yahvé, que es su gobernador, que es, digamos, aquel Elohim a quien el pueblo se había asignado. Después de eso, repito, existe Dios. Dios existe, no tengo nada que decir. Y algunos pensarán, pero bueno, Mauro, estás diciendo que los Elohim eran más importantes después de Yahvé. Luego, al más importante es Elión, y quiero resaltar eso. Elión es a quien se menciona algunas veces en la Biblia en particular. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, donde está escrito que Elión es quien hizo las asignaciones, es decir, asignó un pueblo, un Elohim. En el capítulo 32 de Deuteronomio está escrito que Yahvé le fue asignada a la familia de Jacob, pero solo la familia de Jacob, no a todos los judíos, porque eran muchas familias judías. La familia de Jacob obviamente deriva de Abraham, pero Abraham tenía 2 hermanos, quienes a su vez tuvieron hijos. Bien, los hermanos de Abraham y sus descendientes no fueron asignados a Yahvé, sino que dice la Biblia, fueron asignados, como dice la Biblia, fueron asignados a otros Elohim. Y la Biblia también nos dice los nombres. Uno se llama Camosh, el otro se llama Milcom, y luego hay otros Elohim de otros pueblos, como Adab, Dagón, Melcar, Asherá. Así cada pueblo tenía su propio Elohim. Entonces el líder, por así decirlo, es Elión. Y no es casualidad que en hebreo Elión tenga un significado preciso, porque dice, o significa el que está más arriba, es decir, el comandante de todos. Algunas personas se dirían, ¿qué debería pensar entonces de Jesús? Si todo es cierto, ¿quién es Jesús? ¿Realmente existió Jesús? Entonces simplemente yo respondo, no lo sé. Entonces la figura de Jesús es una figura, por así decirlo, muy controvertida, en el sentido de que son muchos los estudios que a lo largo de la historia han llegado a decir que Jesús no existió, es decir, que es un invento. Estoy entre los que piensan que Jesús sí existió absolutamente y tenía discípulos, era rabino, es decir, era un rabino que tenía como objetivo realizar la obra mesiánica, y la obra mesiánica prevista por la Biblia era liberar el pueblo de Israel de la dominación extranjera. Y de hecho Jesús actuó en ese sentido y fue condenado por razones políticas, esencialmente, no por razones religiosas, porque los romanos no condenaban a nadie por razones religiosas, porque cualquiera podía, y en fin, los romanos conocían muchas divinidades y las aceptaban a todas, y por lo tanto Jesús trabajó, por así decirlo, en nombre de este Elohim, pero precisamente para realizar la obra mesiánica que estaba prevista para lo que debería haber sido el Mesías. El problema es, ¿por qué entonces los judíos no aceptaron a Jesús, pero el cristianismo nació en Roma y luego en Grecia? Porque en realidad Jesús no pudo de una manera liberar al pueblo judío del dominio romano. Y para los judíos, el Mesías no pudo ser derrotado porque estaba sostenido por Dios, es decir, apoyado por Yahvé. Y en cambio, lamentablemente, Jesús no pudo realizar, digamos, el trabajo político de liberación. Luego la figura de Jesús fue reelaborada por el apóstol Pablo, quien le dio un valor universal a la figura de Jesús. Y ciertamente podemos decir que independientemente de quién haya sido el mensaje, digamos, de amor que se extrajo de él, es un mensaje que tiene un valor universal, porque si todos los hombres fuéramos lo suficientemente inteligentes como para entender que nuestra felicidad deriva del bienestar y la felicidad de los demás, y nosotros los hombres, por tanto, al despertarnos por la mañana, preocupados por hacer feliz a otros, sabríamos también que hay otros que se preocupan de hacernos feliz a nosotros y viviríamos un paraíso terrenal. Los ángeles no volaban, ellos caminaban. Ahora quiero que busquen Daniel capítulo 9, versículo 21. En sus Biblias de la de casa encontrarán este capítulo diciendo: yo hablaba todavía en oración cuando Gabriel, ese hombre al que había visto al comienzo de la visión, se acercó a mí en rápido vuelo. Gabriel llegó volando rápidamente. ¿Saben lo que está escrito en hebreo? En el verbo, el participio y el sustantivo está escrito llegó cansado. En el verbo de acá,
está escrito en el diccionario italiano, en el diccionario de inglés, en el diccionario de etimología hebrea, donde incluso el diccionario se mezcla en uno de los más importantes que hay en la cita del mismo pasaje de Daniel 9:21, y dice que llegó muy cansado. Ahora bien, el problema ¿cuál es? Que como Gabriel debe ser un ángel, cosa que no es, porque como lo dijo la última señora, el hombre que había visto, tanto es así que cuando Daniel ve a llegar a Gabriel, dice que ve llegar un individuo masculino, un hombre, porque los considerados ángeles bíblicos eran en realidad individuos de carne y hueso, se le podían ver. Ya tengo que aclarar que no estoy diciendo que los ángeles existen o no existen, yo no me ocupo de eso, pero lo que está en la Biblia, lo que me ocupa, es decir, lo que está escrito en ese libro, no son ese tipo de ángeles bíblicos, ya que ellos comen, beben, caminan, se ensucian, se cansan, también deben bañarse, tienen que descansar, pueden ser heridos y son muy peligrosos, incluso tienen relaciones sexuales. Y era mejor no encontrarse con un ángel, no encontrarse con un Gabriel. Y Gabriel era uno de ellos. Además de que Gabriel es una palabra que en hebreo no indica un nombre de una persona, indica una función, es decir, un grado de jerarquía militar de estos individuos. Y era uno que ejerce el poder, un Gabriel, por cuenta de él. Gabriel llega muy cansado, pero tenemos en las Biblias modernas con la palabra volando. Porque, claro, como debe ser un ángel, debe llegar volando, debe llegar repentinamente, de forma mágica, como se le describe en muchos pasajes a las cosas trascendentales y más allá de lo físico. Entonces, en el capítulo 6, versículo 21, podemos encontrar que el ángel, o este malak, que en realidad significa mensajero o enviado, le dice: quédate tranquilo que no morirás. Precisamente porque en general estos ángeles eran muy peligrosos. Eran muy peligrosos si se encontraban con ellos. Y del cual este enviado, este malak, este ángel, mal traducido ángel, le pide comida. Y se devuelve a casa, le prepara carne, regresa con carne y un caldo y lo deja sobre la piedra, sobre la mesa. Y entonces agarra un objeto que es mencionado como un bastón delgado, es decir, un objeto cilíndrico, lo apoya contra la carne y la carne se incendia. Ambos, la carne y el caldo. Después de lo cual podemos leer en el versículo 21 que el ángel del Señor tocó la carne y los panes ácimos con la punta del bastón que llevaba en la mano, y salió de la roca un fuego que los consumió. Enseguida el ángel del Señor desapareció de su vista. Reconoció entonces que era él el ángel del Señor y exclamó al aire: mi Señor, porque he visto cara a cara al ángel del Señor. Ok. Si nos damos cuenta, dice claramente que se desapareció de su vista. Y así podemos leer en muchas otras Biblias. Pero cuando leemos en el hebreo original, no dice desaparecerse. En hebreo dice se fue caminando. Ahora pueden entender eso. Así que como un ángel tiene que desaparecer, solamente que no está descrito así, no es un ángel. Primero, por lo tanto, se va caminando. Y eso es muy lógico, es todo coherente, ahora se entiende. Pero como la traducción debe cumplir y debe apegarse a un lineamiento teológico, se entiende por tanto de que los ángeles deben desaparecerse, deben aparecer, deben volar, deben tener alas, deben tener poderes, deben tener todas las descripciones para que de alguna forma los ángeles sean algo que no esté relacionado con una forma humana. Pero esto en realidad sí está relacionado con forma humana si tenemos las reales traducciones. En el momento en que se establece que la Biblia debe hablar de un mundo espiritual, por lo tanto de un Dios omnipotente y todo lo demás, por lo tanto los ángeles, todo está presentado, todo está traducido en función a esa idea. Como digo a menudo, leemos las explicaciones nada más, sin leer la Biblia. Y las explicaciones están escritas como si la Biblia no hubiera sido escrita, como si no existiese. Porque en esa traducción, la de la Biblia que tenemos en la casa,
no es que explica cómo el ángel se ve. Inventan de que el ángel tiene que ser de una forma, cuando en realidad en la Biblia, en la Real Biblia, en el hebreo, explican de que es un hombre masculino que camina, se llega cansado, necesita alimentarse. Es un ser humano normal, común y corriente. Y esto es así para todos, esto se aplica para todos. Lo que pasa es que desde el momento en que se establece como regla primera algo determinado, a partir de ahí debe de hacer coincidir todas las ideas subsiguientes dentro del texto. Y eso es lo que son las interpretaciones. Es decir, colocar en el texto lo que el texto no dice. Obviamente en ese capítulo se describe como bastón el instrumento que tiene este enviado, este malak. Pero si hurgamos, en ese momento no tenían el lenguaje suficiente para describir un objeto mecánico y suficientemente inteligente de alta tecnología. Porque obviamente, como sabemos, un bastón real no produce ese efecto en la comida. No produce ese efecto de microondas de andar calentando la comida. Así que la Biblia está llena de una gran forma tecnológica, está llena de mucha tecnología, pero descrita en el lenguaje de aquel tiempo, y que por tanto es más difícil llegar a esas conclusiones actuales, porque normalmente se piensa de que en ese entonces no existía la tecnología que existe actualmente. Por lo tanto se hace más difícil la lectura, y aún más si se hace una mala traducción al respecto del hebreo hacia el italiano, el inglés o el español. Y si hacemos de cuenta de que lo que dice la Biblia es verdad, entonces todo va haciendo o se va haciendo más coherente, va teniendo más comprensión, algo más simple de lo que las explicaciones tratan de darnos a entender, apegados a una teología determinada. Y a partir de ahí se cree de que la Biblia es un libro santo, cuando en realidad esa Biblia no lo es, en el sentido que se le da de santidad, que es inefable, o que tiene la verdad absoluta sobre el mundo espiritual, divino y trascendente. Pero si leemos el libro de Eclesiastés, claramente este escritor nos dice de que los animales y los hombres no tienen ninguna diferencia y que todos tienen un mismo destino, es decir, la muerte. Después de decir que el que escribió Eclesiastés no entiende nada porque no hay mucho interés en las cuestiones espirituales ni en la vida después de la muerte, de eso yo no me ocupo. Pero en la Biblia dice eso. Y si es que la Biblia fue inspirada por Dios, entonces deben tener en cuenta lo que está escrito en la Biblia, en este caso lo que dice el escritor de Eclesiastés. Y obviamente si mantienen la Biblia como algo inefable y que no se contradice, van a chocar con la necesidad de que tienen que reinterpretar muchos de los pasajes que en la simple lectura se contradice. Porque un pasaje como el Eclesiastés no defiende la idea del alma, pero en el Nuevo Testamento o algunos pasajes últimos del Antiguo Testamento defiende la idea del alma. Por lo tanto, deben de interpretar según la concepción teológica de la iglesia o de la religión determinada de la cual pertenecen los feligreses. Porque si leemos en Eclesiastés claramente dice, los hombres y los animales tienen la misma suerte, como mueren unos también mueren los otros. Todos tienen el mismo aliento vital y el hombre no es superior a las bestias, porque es todo vanidad. Yo no sé si esto es verdad o esto es mentira, pero esto es lo que está escrito aquí.